Cuando faltan exactamente 2 semanas para el arranque oficial de las campañas presidenciales en México, ¿cuál es la tendencia de los electores según las más recientes encuestas? Hoy una conversación de controversia con Francisco Abundis, director de Parametría, un referente obligado de las tendencias de opinión en nuestro país. También esta noche diremos mucho gusto a Sofía Aspe, interiorista, directora de Sofía Aspe Interiorismo. Mucho gusto igualmente a Santiago Arau, fotógrafo mexicano especializado en fotografía aérea. Mucho gusto, por supuesto, también a Erika Pavón, licenciada en psicología, maestra en psicoterapia humanista. Y también hoy noticias que no cambiarán la historia, con un recuerdo vivo y al mismo tiempo muy emocionante de ese enorme físico británico y universal Stephen Hawking, fallecido esta misma semana. El ratón Macías. El viernes 30 de marzo, yo sé que a usted le va a llegar esto de sorpresa, comienzan oficialmente las campañas electorales por la presidencia de la República. Le va a tomar de sorpresa porque parece que llevamos como 3 años en campaña, pero bueno. La presidencia y 3,000 y tantos cargos más, entre ellos gobernadores. Bueno, después de 45 días del llamado periodo de intercampañas, los aspirantes a dirigir el rumbo de la nación iniciarán la que se espera sea la madre de todas las contiendas electorales, la madre de todas las batallas de las décadas recientes. Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Anaya de Por México al Frente y José Antonio Meade de Todos por México encabezan las preferencias del electorado, son los candidatos de los partidos. Conforme se acerque la fecha del 1 de julio, en la que se lleven a cabo los comicios, las encuestas electorales jugarán sin duda un papel fundamental en lo que habrá de ser la decisión final mayoritaria de los ciudadanos que acudan ese domingo a las urnas. Y para hablarnos acerca de las tendencias a 2 semanas del inicio de las campañas, agradecemos esta noche la presencia de Francisco Abundis, director de Parametría, una empresa dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados. Paco, gracias por estar con nosotros. Sergio, De la opinión pública. Claro, qué gusto. Gracias. Paco, una pregunta muy sencilla y elemental. ¿Quién va a ser el próximo presidente de México? Tú Ya de una vez. lo tienes muy claro. Mira, podremos hacer la pregunta como la hacemos nosotros. Si hoy día fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Si hoy día fueran, ¿quién sería el ganador si hoy fueran? Creo que todas las series comparten la misma opinión. En el ganador, hoy sería Andrés Manuel López Obrador. En nuestra serie, por lo menos así lo tenemos hace 12 meses, desde enero del 2017. Desde enero del 2017 estaba yo viendo precisamente la gráfica que la he estado siguiendo. Me gusta meterme a tu página de internet y ver tus gráficas. Gracias. El cambio es en enero del 2017. ¿Qué pasó ahí? Porque venía arriba el PAN, en ese entonces con Margarita Zavala. ¿Qué pasó en enero del 2017? Prácticamente en la segunda mitad de 2016, desde la elección, donde recordarán hubo 2 elecciones, Acción Nacional, junto, digamos, no era un frente todavía, pero junto con el PRD se llevó 7 de las 12 y el PRI solamente 5. Desde ese momento cambió la tendencia electoral y Acción Nacional se posicionó como el primero en las preferencias. Enero fue, yo creo, con mucho el mes más deprimente, depresivo de esta administración o de estos últimos años. Tuvimos el índice del consumidor más bajo, el incremento del precio de la gasolina, mejor conocido como gasolina. El índice del consumidor, el índice de precios al consumidor. Así es. El más alto, ¿no? La mayor inflación. No, además tuvo la inflación, pero según yo, no, el índice de confianza del consumidor. Eso es otra cosa, sí. Perdón, Eso de confianza, gracias. Gracias por la corrección. El de confianza del consumidor fue el más bajo. Tuvimos el tipo de cambio, se nos empezó a disparar y el 20 de enero llegó Donald Trump. Y llegó también el cambio de tipo. El cambio de tipo, exacto. El tipo de cambio también nos generó muchos problemas. Entonces,
En nuestra serie se nos disparó Morena, fue un cambio que nos sorprendió mucho porque esos pasan pocas veces, de 21 puntos a 33, de diciembre a enero. Y entonces nos sorprendió mucho, lo publicamos con mucha cautela, diciendo, a ver, esto es una... Algo inédito. A ver, Sí. es enero del 2017. Así es. Así es. Y bueno, cuando se repitió en febrero, y cuando se repitió en marzo y en abril, entonces Ya ya le nos tuviste quedamos confianza. tranquilos. ¿Por qué se ha Exactamente. mantenido prácticamente inamovible del primer lugar Andrés Manuel López Obrador? Y dime si esto es ya una tendencia. Él dice que es irreversible. Recordemos lo que pasó Bueno, él en dice que épocas tiene anteriores. 20 puntos de ventaja. ¿Es cierto que tiene 20 puntos de Depende de la ventaja? medición, realmente la mayor parte, si ves los concentradores de mediciones, los poll of polls, el de Bloomberg, el de ADN político, el de Oráculos, está más alrededor de 14, 13 puntos. Serían menos según el promedio, pero probablemente haya mediciones que sí le den ese. Públicas, creo que nosotros somos los más abiertos y sacando la medición ¿Cuánto dan efectiva, ustedes? 15, 15 y 6, pero y aún así somos de los más abiertos. ¿Qué ¿no? tan sólida es la intención de voto? O sea, ¿es un voto del que la gente ya no se va a mover o todavía está dudando la gente? Mira, que como bien lo señalaste un poco como ironía, pero hay algo de verdad. Apenas va empezando esto. Quedan 3 meses que van a ser intensísimos, que van a ser, digo, hay quien señala que van a ser de campañas negativas, de mucho golpeteo. Ya lo han sido, ¿no? Y sí pasan cosas. En los debates pasan cosas. Aquí hemos tenido unos emblemáticos. Baste citar el del 94, que Diego Fernández de Ceballos, nadie lo conocía y se fue de 12 puntos de preferencia a 28 en un solo evento. ¿No? Nadie lo conocía como parlamentario, como en el 2000 Yo me hubo acuerdo otros, hoy del 2000, ahí de cambió Fox. también la tendencia. que ese fue el PRE. ¿No? Sí, el debate sobre el debate fue el de cambió Mariquita, ¿no? Fue el así de es. las autorreferencias, que también generó algún tipo de impacto. Y bueno, más allá del debate, frecuentemente más importante es el post-debate. ¿Qué se hace con lo que sucede en ese evento? ¿Cómo se reproduce información? Cualquier debilidad de algún candidato se destaca. Ya, por cierto, López Obrador dijo que no va a volver a cometer el error. Bueno, no lo dijo en esos términos, pero no volverá a cometer el error de faltar a un debate. Va a ir a los 3 debates. Claro. Pero nada más a los formales. ¿Tú oficiales. crees que van a ser decisorios los debates? Creo que van a ser importantes y no sé si te refieres decisorios, decisivos en términos de que te van a cambiar de manera radical. No suele suceder. De hecho, quien ve un debate ya sabe por quién va a votar. Digamos, el público más atento ya sabe qué va a hacer. Solamente va a corroborar que su gallo es su gallo. Entonces, clave, ya ves, te dije que es brillante. Ya ves, mira qué exposición. Y, o sea, Fue el mejor siempre. Fue el mejor. Si le ¿no? preguntamos a la gente quién ganó, siempre te dicen que ganó el mío, ¿no? Ganó. Exactamente, pero ciertamente otra vez, pues después cuando viene la reproducción de lo que pasó ahí, cómo cuentas la historia es parte de la campaña. Decir que tu candidato ganó y las razones por las que ganó y poner su mejor frase en algún punto en redes sociales, de pronto puede ser más persuasivo que el propio debate, ¿no? Ahora bien, estamos hablando de las campañas y los eventos. Si vamos a la intercampaña, lo más impactante no ha pasado en las campañas formales, ha pasado en las noticias, ¿no? Así es. Y entonces es otro elemento que hay que tomar en cuenta, cuáles van a ser las noticias en los siguientes 3 meses y medio o en los siguientes 3 meses a partir del 30 de marzo. Ahora, por ejemplo, hay este debate sobre el embate hacia Ricardo Anaya. Él dice que es un embate de parte del gobierno y del PRI. ¿Puede ocurrir que finalmente, digo, si se le comprueba que el señor tiene situaciones irregulares, pues evidentemente va a tener que pagar un precio? Dicen que ya le pegó este escándalo en 2 o 3 puntos. Lo que Pero tenemos si no, nosotros, sí. si no ocurre nada, ¿se puede revitalizar Ricardo Anaya, por ejemplo? Sí, de hecho tienes la prueba un poco en octubre. En octubre, que fue el primer golpe, el Ya primer ves que dicen que cuestionamiento lo que no tuvo. mata Así se es, fortalece. bajó, pero en enero yo creo que fue su mejor mes. ¿Qué tanto bajó? ¿Cómo están? Mira, los nosotros otros? teníamos a Ricardo Anaya en 23 puntos. Esto es lo que llamamos preferencia bruta, donde incluimos la no respuesta. Si ya le quitamos la no respuesta sería como 25, 26, pero lo tenemos en 23, bajó 21.
Esta es parte de la ironía del asunto. José Antonio Meade lo tenemos en 18, bajó a 16. López Obrador... Los dos se están pegando entre sí. Exactamente. Meade y Anaya se están pegando entre sí y eso es lo que parece que está pegando. Exactamente. Te doy un ejemplo que ya vimos en el 2012. El cuestionamiento de Josefina Vázquez Mota sobre el actual presidente ciertamente le dañó la reputación y la credibilidad al presidente y lo bajó 7, 8 puntos. Lo tenemos en 15. Así es, quedó en 8. No le ayudó a Josefina. Pero ya se fue a tercero. Entonces, podríamos estar viviendo una situación similar donde Me acuerdo de un cartón de Camacho en Reforma, seguramente lo vieron, como estaba López Obrador comiendo palomitas muy a gusto y los dos de abajo dándose con todo. Hay algo de cierto en eso, porque lo que tenemos es un crecimiento ligero de López Obrador, pero se va de 34 a 35 y algo, que si lo redondeas podría ser 36. ¿Qué pasa con los llamados negativos? ¿Los miden ustedes? O sea, aquella gente que dice nunca votaría por este señor. Sí, el que tiene mayor magnitud con mucho es el PRI. Digamos, tenemos índices de negatividad a nivel... ¿Como partido o como candidato? Como partido, y luego ya a veces se le pasan al candidato. La idea de que Meade no se iba a identificar con el PRI no ha funcionado. Ha sido muy difícil. Fíjate, hay una cosa muy interesante. Si tú tienes un candidato, un líder local, que tiene muy buena reputación y decide hacerse priista, no le pasa nada. De hecho, beneficia al PRI. El problema es cuando tienes a alguien que no es muy conocido y lo que conoce la gente de él como carta de presentación es el priista. Y entonces ahí recomponer tu imagen, no solamente para el caso de mí, lo hemos visto en muchos locales, el caso de mí, que nació en México, son muy parecidos. Si a ti te conocen como priista, lo primero que van a hacer es bajarte la cortina y decir ya no te escucho. Y punto, ¿no? Así es. Y por eso para ellos es más difícil, más complicado pasar sus propuestas. El tiempo nos apremia, aunque siempre es muy grato platicar contigo y esperamos, y creo que necesariamente tendremos que darle seguimiento a esta conversación. Pero por ahora, bueno, mi pregunta, a reserva de que quiera, por supuesto, también puntualizar algo más, Sergio, ¿va a haber algún mes clave para efectos de esto que se llama el voto útil? ¿Sería abril o sería mayo, cuando la gente espontáneamente o tal vez de manera inducida por alguno de los partidos y contendientes diga, a mí no me gusta perder, mi gallo ya no va a ganar, está en tercero y está lejos, y voy a escoger entre uno de los dos de arriba? Esto ha sido la experiencia del 2000, 2006, 2012, pero en las últimas elecciones locales hemos visto mucho voto dividido, pulverizado. El ejemplo tal vez más claro es Oaxaca, donde el actual gobernador ganó con 30 puntos, menos de una tercera parte de la población. Sí. Pero esos cambios ciertamente los hemos observado en estas elecciones presidenciales anteriores por ahí de mayo. Mayo, junio son meses claves. En 2012... es mediados de mayo, prácticamente en todas las series, cuando Josefina se cae y la rebasa López Obrador. Finales de mayo es cuando ya hay un empate entre Calderón y López Obrador, y él decide no ir al debate, lo cual significa otro golpe para su propia campaña. Le costó. ¿Es cierto que le costó la chachalaca a López Obrador? Pues puedes hacer una lista de temas, y para perder por .56 cuando llevabas 10 puntos de ventaja, pues todo cuenta. Y entonces tú probablemente no haber tenido alianzas con gobernadores, con el empresariado, haber enfrentado al sindicato de maestros. Sí fue con ahora sí fue con los banqueros. Haber desdeñado alianzas, ¿no? Así es, eso es. Y bueno, a eso súmale las negativas, y sin un aparato publicitario muy sólido para... ¿Perjudica terriblemente lo de que se puede soltar al tigre? No creo. De hecho, hay quien, lo estamos viendo un poco cualitativo, hay quien lo ve un poco cómico. Y no solamente no le incomoda, sino le parece... El sentido del humor le ha ayudado en esta muchísimo. elección, sí. Bueno, Andrés Manuelovich. Él mismo lo dijo, y él mismo hace referencia a sus conferencias mañaneras de quién era él antes del desafuero. Estamos con el tercer López Obrador y se está comportando completamente distinto al de 2006 y al de 2012. Y por cierto, su electorado también, que es en sí mismo un tema, el perfil del nuevo votante de López Obrador. Francisco Abundis, director de Parametría. Un gusto, Sergio. Gracias por la invitación. Bueno, querido. Gracias. Nosotros continuamos. Siempre invitas gente muy distinta, muy variada. Y muy atractiva en todos los sentidos, que queremos decir que son gente con personalidad, que además tienen siempre cosas importantes que decirnos a cada uno. Y bueno, también entre ellos, ¿no? Ya hablábamos de Sofía Aspe, interiorista. ¿Cómo estás, Sofía? Gracias. Gracias.
Muchas gracias. Sí, ya la conoces. Ah, ya la conozco, pero Sí. igual le digo mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo está? Gracias. Mucho gusto. Sofía, gracias Mucho por gusto estar con también. nosotros. Muchas gracias. Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Mucho ya. gusto. Hoy no trajiste tus drones, ¿verdad? Ya volando. Están volando. todos. Erika, gracias. Mucho gusto. Ya les decíamos esto. Erika, ¿cómo estás? gusto Mucho también. gusto. Gracias por estar aquí. Tiene Sí. que ver con Mucho el gusto. comportamiento, Mucho gusto. el comportamiento humano. Gracias por Gracias. Gracias. estar con ustedes. nosotros. ¿Y qué pasó con tus aparatitos maravillosos? ¿Y cómo fue que rayos se te ocurrió Violar la seguridad violar la nacional. seguridad nacional? Exacto, ¿cómo se me ocurre? Ajá. ¿Cómo se me ocurre? Y estar tomando videos, Estoy haciendo imágenes, un fotos trabajo aéreo de fotografía. de Los Pinos, de De la Los Pinos. misma residencia. Ajá. Un trabajo aéreo de fotografía, pero no solamente es de la Ciudad de México, sino de toda la República, y que me ha llevado a muchos lugares. Y unos días antes, es de territorio. Estaba tomando las Barrancas, lo platicamos hace unos días. Ajá. Las Barrancas en Álvaro Obregón, que es una de las zonas más pobres de la ciudad. Sí. Es una zona que desde arriba, desde el aire, se ven las montañas cubiertas de gente, pero gente en condiciones, Misérrimas. no hay agua, pobre, sí. violencia, todo lo que se te ocurra. Y no están lejos de unas zonas A muy 4 bonitas. kilómetros en línea recta está la residencia oficial de Los Pinos. Entonces, al hacer la comparativa y al verlo desde arriba, me pareció una cosa terrible. ¿En qué momento sucedió que se perdió el control y que en Los Pinos, no le digo, lo platicaba, no es en este sexenio, en todas las gestiones anteriores, en qué momento, cómo se permitió que algo tan cercano a Los Pinos, a 4 kilómetros, está en una de las peores zonas de la ciudad? Son Entonces, asentamientos irregulares, asentamientos ¿no? Gente que se ha irregulares. llegado ahí a asentar. Entonces, yo tomé la fotografía de los dos lados y la conversación se tornó en contra si había violado una ley de seguridad o se había metido los drones ahí, cuando en realidad lo que yo quería decir o lo que quería hacer era poner dos fotografías aéreas. Una contra la otra, sí. Una contra la otra. Los Pinos. Claro, Bueno, en la contraste. Casa Blanca, la de allá de Washington, te hubieran tumbado el dron de un, en un segundo. cohetazo, Así es. te lo puedo asegurar. ¿Quién sabe? No, sí está prohibido. No está De hecho, prohibido, sí. no se puede volar. No, pero- no puedes ni acercarte, sí. Claro. Con drones ni con aviones, por Y supuesto. con aviones razón, puedes. en cierta No, manera, yo sí lo ¿no? entiendo, sí, pero de todas formas, Exacto. lo interesante es que ocurrió y lo interesante también es lo que estabas tratando de mostrar, que tienes Los Pinos y a una distancia muy corta tienes estos asentamientos irregulares sin Exactamente. servicios en unas barrancas. Estamos hablando de las habitaciones y de los lugares de vida desde fuera. ¿Qué importancia tienen desde dentro los lugares? Sofía, y dinos, ¿qué es el interiorismo? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un espacio en donde habitamos Porque yo todos pensaba los que días y que sea acorde a qué? Yo A nuestros pensaba que sentimientos. interiorismo era meditar en mi interior, pero no, resulta que es Ese el es ambiente en otro el tipo que de vivo, ¿no? interiorismo muy importante. Miren, pasamos 87% del tiempo de nuestras vidas en espacios de interior. Entonces, el interiorismo evidentemente es muy relevante. Y es relevante porque a través de los acabados, los materiales, los colores, transmitimos sensaciones en lugares que te hacen sentir mejor o te hacen sentir peor, oficinas que te invitan a estar o al revés. Entonces, de ahí la relevancia y de ahí el que pues, en mis proyectos trato justamente eso, de transmitir un oasis de paz para una recámara o a lo mejor en un bar al revés, sentirte divertido, lúdico. Es carísimo tratar con un interiorista, porque me llamó la atención en tu libro, que es muy interesante, que de pronto sí hay elementos que uno dice, pues sí son elementos artísticos que deben tener cierto valor comercial. Pero veía también, por ejemplo, una fotografía del hijo de una persona o algo así pariente, hecha, que la puedes sacar la foto en cualquier lugar de estos, ¿no? Sí. De los office tales y cuales, Ajá. y colgarla ahí y no es tan caro. Y da una Exactamente. idea muy hermosa, una amplificación de un rostro de un niño. Así como, ¿cómo se llaman esto? Así como, tú dime, cuando son así las fotografías, como... ¿Sí me ¿De explico? alto contraste? Entiendo Alto contraste, algo así, ándale. sabes A ver que, si sabe todo. Ricardo, Yo soy el diccionario del señor Rocha. Exacto, Sí, gracias. Sí, me ayuda, porque como... En el interiorismo, evidentemente, el dinero ayuda. Y justo ahorita hablando de temas de contrastes, a mí me pasa, ¿no? Que suelo hacer casas, proyectos para mexicanos privilegiados, desde los cuales es muy fuerte ver desde la ventana justo ese México de contraste, ¿no? Y yo vivo ese contraste todos los días porque trabajo en Chalco con mis carpinteros, con mis Fíjate. barnizadores, con mis marmoleros. Y en cierta manera es muy bonito esta profesión, que somos el punto de unión entre el artesano y el trabajo mexicano y la mano de obra y el cliente final. A veces una cómoda que hacemos en el taller de en Chalco
va a acabar en una residencia en las Lomas, ¿no? Entonces es muy bonito en cierta manera poder ser el punto de unión entre ambos mundos. Y volviendo al tema que si decías si se necesita mucho dinero para el tema del interiorismo, yo creo que no. Yo creo que muchas veces tiene que ver con el gusto por vivir bonito, el gusto por las cosas. Puede ser una planta que compraste aquí en Xochimilco, o puede ser un muro de color, o puede ser unas flores frescas. Es como el gusto por las cosas. El gusto por vivir, ¿cómo se manifiesta? ¿Y cuáles son los principales problemas que tú detectas en tu trabajo como experta en todas estas situaciones de health coaching, de las cosas que tienen que ver con las emociones de los seres humanos? En un conglomerado, en una ciudad como esta, ¿cuáles son las principales? Reflejándose en la angustia con las personas, una ansiedad negativa, porque bueno, podemos tener ansiedad positiva, que es cuando vamos a presentar algo, así como me comentas de tu libro, ¿no? Crear y presentar un libro, bueno, te genera una ansiedad positiva, pero una ansiedad negativa de creer que estamos viviendo en el pasado y en el futuro al mismo tiempo y no aterrizamos en ese presente. Y es lo que yo trabajo la psicoterapia humanista y gestal, que la gestal habla de vivir el aquí y el ahora. Hacer que la persona concientice y lleve y aterrice en el momento, en su presente. Si nosotros quitamos nuestro pasado y nuestro futuro y empezamos a disfrutar este momento, se corta todo. Se corta la emoción de una ansiedad, de una angustia, de un miedo. Muchas veces tenemos más miedo a sufrir que realmente cuando estamos sufriendo. Entonces, trabajar en esta psicoterapia de encontrar el proceso emocional de la persona, que se pueda descubrir, que pueda darse cuenta, experimentar lo que está viviendo, pero hacia una resiliencia, es maravilloso. Además de dialogar con nosotros mismos y con los demás, ¿se puede dialogar con los objetos? Sin duda, y los objetos dicen muchas cosas. ¿Qué te dicen? Cuentan historias de sus habitantes, quiénes son los dueños, a dónde han viajado, si a lo mejor es una herencia. Los objetos dicen muchas cosas, lo mismo que los espacios, y por eso es tan importante para crear espacios más únicos, con personalidad y carácter, que la gente hoy es lo que quiere y menos irse un poco de lo industrial. Mientras más artesanal sean estos objetos, pues más historias y más únicos son y lo que refleja. Yo creo que hiciste esa pregunta para humillarme, seguramente tú. Te voy a decir por qué. Digo, Hay un objeto en casa de su padre que es una mesita como tipo inglés, que hace como 20 años se me cayó un tequila y se manchó, y todavía el otro día, la última vez que fui todavía estaba la mancha y ya no sabía yo dónde esconderlo. Por lo menos es sincero y se confiesa. Yo le quería preguntar a Santiago, ¿cómo pasas de la fotografía a la fotografía aérea? ¿Cómo llegó esa transición? Siempre me gustó la fotografía aérea. Hay un libro muy famoso que se llamaba México desde el aire, que la portada la tenía, estaba el Pico de Orizaba. Ajá, sí. Y es un libro que se publicó más o menos en 1990. Cuando yo lo veía de chiquito, porque en ese entonces yo tenía 10 años, me encantaba ver cómo las perspectivas se veían distintas desde arriba. Wow. Porque todavía no existía Google Earth, ni estos de Google Maps y estas cosas, drones, ¿no? Mucho menos. Y entonces subirte en un helicóptero o un avión era como un poquito más privilegiado que ahora. Y entonces, a partir de eso, bueno, también es importante decir que la fotografía aérea existe desde 1920, que compañía de Aerofoto, que viene haciendo un trabajo, pero que antes no era un trabajo artístico, sino más bien era un documento para hacer ingeniería. Y entonces, yo aprendí a hacer fotografía y cuando vi un dron por primera vez, fue como un amor a primera vista. O sea, sí, puedo poner una cámara arriba sin tener que contratar un helicóptero. Cada quien se enamora de lo que puede. Cada quien se enamora. Exactamente, es un objeto, por ejemplo. Ese pájaro es mío. De verdad, gratísimo platicar con ustedes. Regresen pronto. Gracias. Sofía, Ustedes, de verdad, muchas muchas gracias gracias. por la Erika invitación. también y Santiago, por supuesto. Bueno, y nosotros continuamos, no se vaya. En esta ocasión, sí creo yo que sus atribuciones, sus contribuciones a la ciencia marcaron un nuevo rumbo de nuestra historia. Hablamos de ese enorme físico, astrónomo y divulgador de la ciencia que fuese Stephen Hawking, quien falleciera la madrugada de este miércoles en su casa de Cambridge, en Inglaterra. Entre otros muchos elementos de su legado, Hawking pasará a la historia por su trabajo sobre los hoyos negros y por unificar las dos grandes teorías de la física, la de la relatividad y la de la mecánica cuántica. Baste saber que uno de los títulos de los que fue autor, Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, publicado en 1988 con 12 millones de ejemplares, es el libro de ciencia más vendido de la historia. A este hombre le fue diagnosticada una esclerosis lateral amiotrófica a los 22 años de edad, por lo que los médicos le daban entonces tan solo 2 años de vida.
Hawking, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, vivió, sin embargo, 54 años más, postrado en una silla de ruedas e incapaz de hablar sin la ayuda de un sintetizador de voz, pero con su mente más despierta que nunca. Debido a la enfermedad, el control de su cuerpo se redujo a la flexión de un dedo primero y el movimiento de los ojos. Al final, nada más un músculo de los ojos. Nacido en Oxford en 1942, Hawking era apodado por sus compañeros como Einstein por su facilidad para comprender la ciencia. Estudió matemáticas, pero fue el origen del universo la mayor de sus pasiones. La enfermedad acabó por destruir su cuerpo, su capacidad motora y sus músculos, pero su brillantez y cualidades divulgativas lo convirtieron en una estrella mundial. En 2014, su vida fue llevada al cine en la cinta La teoría del todo, cuyo protagonista Eddie Redmayne ganó el Oscar como mejor actor. Rumbo al final de su vida, viajó en un globo aerostático y probó la gravedad cero en un Boeing 727. La gente no debe estar limitada por sus discapacidades físicas, decía, siempre que su espíritu no esté discapacitado. Y así, con este recuerdo emocionado del gran Stephen Hawking, llegamos al final.